Buenas tardes, ¿cómo les va, chicos? Buenas tardes, profe. Un minutito y ya empezamos. Bueno, en la clase pasada comenzamos el capítulo de alquenos y habíamos visto que los alquenos pueden tener toda una estructura carbonada de carbonos sp3, que serían los típicos de los alcanos, pero basta con que haya un enlace doble, es decir, un par de carbonos sp2, para que toda la molécula se llame un alqueno. Con un solo doble enlace ya la molécula pasa a pertenecer a esta familia de compuestos. Y vimos la primera reacción de esta familia, que es la hidrogenación catalítica. Estrictamente la hidrogenación catalítica es una reacción de adición, porque al alqueno se le suma, por decir así, una molécula de hidrógeno, un par de átomos de hidrógeno, y va a formar un alcano, que sería el compuesto saturado. Recuerden que le llamamos insaturación al enlace doble, entonces al adicionar un par de átomos de hidrógeno, esta molécula pasa a ser saturada. Y vimos esta reacción de hidrogenación catalítica que ocurre en condiciones de hidrógeno molecular gaseoso en contacto con una superficie catalítica que puede ser un metal noble como paladio o platino, y sobre la cual va a ocurrir la reacción. Recuerden que la función del metal, del catalizador, es ofrecer el lugar donde se encuentren el hidrógeno de la molécula diatómica que se va a adsorber, uso la letra D de dedo para decir que es un fenómeno superficial y no con B larga, absorber, que sería lo que sucedería si uno tiene una esponja que absorbe desde el interior, ¿sí? Entonces, para diferenciar, usamos estos dos verbos que son diferentes. Adsorber con D para el fenómeno superficial, absorber con B larga, que es para un fenómeno que ingresa al interior del material. En esta reacción de hidrogenación catalítica, el hidrógeno se adsorbe sobre la superficie del catalizador y desde ahí se encuentra con el alqueno, que también se adsorbe a través del par de electrones del enlace pi, y se produce la primera adición del primer átomo de hidrógeno y luego la del segundo átomo de hidrógeno. Cuando se adiciona el primero, el carbono, que era sp2, ya pasa a formar un carbono sp3. Entonces, el enlace, que antes era el enlace sigma sp2, pasa a transformarse en un enlace sigma sp3. Se vuelve un poco más largo y tiene la característica de un típico enlace simple carbono-carbono, que es la libre rotación. Uno dirá, bueno, esta reacción, ¿dónde va a ocurrir? Hidrógeno gaseoso en presencia de un catalizador metálico. A nosotros no nos afecta y no lo vamos a ver nunca en la naturaleza. Sí, en la naturaleza no existe, pero yo les quiero mostrar que esta reacción, que parece ser de la química orgánica muy exótica, es una reacción que nos involucra porque se usa mucho a nivel industrial. Y les voy a mostrar, vamos a hacer un experimento a ver si pueden ver un video que les voy a ir explicando. Entonces, ustedes me van a decir, por favor, si se ve bien el video,
ahora comienzo a compartirlo. Y me dicen si se escucha y si ven. Si no se escucha, yo les voy contando qué ocurre. Y si no se ve, se los dejo para después. Sí, se ve, profe. ¿Se ve bien? Ahora lo corté. Sí, ¿Se ve y no se escucha? se me hace que se escucha bajito, pues no sé si... Porque yo lo tengo al Ah, máximo en la reproducción de video, pero lo voy a bajar al volumen y les voy contando qué es lo que sucede. Ahí está el máximo. Hacemos una última prueba. Yo quiero que Yo lo escucho escuchen. muy bajito. Bueno, entonces les sí, cuento. muy bajito. Se salvan del inglés, porque yo quería que ustedes escuchen la explicación en inglés y después les explicaba en español, como una forma de que empiecen a tomar contacto con los textos y con los sonidos de las palabras en inglés, para que vean que el inglés técnico es mucho más sencillo que el inglés a veces de la conversación o de los libros o las novelas. Entonces, les dejo pendiente el sonido en inglés y les cuento yo en español nomás el fundamento del video. Reacción de adición de alquenos. En la industria alimentaria se usa la hidrogenación catalítica para hidrogenar las grasas y aceites. Un aceite vegetal se va a hidrogenar mediante el agregado de un catalizador. Acá es donde vemos cuál es la ecuación. Un hidrocarburo insaturado en presencia de hidrógeno va a formar una grasa saturada, un hidrocarburo saturado. Entonces, esta reacción ocurre con un catalizador de níquel. Y el producto que se va a formar es un material que se llama margarina, que ustedes deben haber escuchado seguramente y comido muy probablemente. La idea fue de hidrogenar el aceite usando el aceite vegetal, aceite de oliva, aceite de girasol, usando la hidrogenación catalítica para saturar los dobles enlaces. Esta reacción tiene un catalizador de níquel metálico y la superficie se la está representando acá con estas pelotitas plateadas, y para hacerlo más fácil, la reacción que están mostrando es la del alqueno más simple posible, que es la del etileno. Acá se ve cómo el hidrógeno entra primero en un carbono y luego va a entrar en el otro. Acá el alqueno se absorbe a la superficie del níquel y luego adiciona primero un hidrógeno del lado del catalizador, es la dirección en la que entra ese hidrógeno, y fíjense que ahora va a entrar un nuevo hidrógeno también por la cara que usa el alqueno para unirse al catalizador. Entonces, de esa forma entraron dos hidrógenos, por eso le decimos adición, porque es un alqueno que suma dos átomos de hidrógeno, y cuando ya se satura, ya no tiene orbitales pi para quedar absorbido sobre la superficie metálica, entonces se libera, y libera la superficie para que entren más moléculas de alqueno. Acá el resumen es de nuevo mostrar que el alqueno se une al catalizador, luego esa unión se da gracias al enlace pi,
y luego van a entrar los hidrógenos que están en forma de hidrógeno activo. La molécula diatómica de hidrógeno libera átomos que van a quedar absorbidos sobre el catalizador, y así es como ocurre esta reacción, ¿sí? Entonces, esta reacción, como les mencioné, a ver, esperen un segundito que volvemos a la... Profe, Sí. ¿y qué sería como que ese fenómeno que ocurre o sea, lo que provoca el níquel sería como que lo deja negativo al carbono, con una No, densidad negativa? el níquel coordina al enlace pi. Es como que hace que el alqueno se vea muy atraído, y a través de los electrones del enlace pi se unen al catalizador. Y cuando ya entran los dos hidrógenos, desapareció el enlace pi, entonces ahí es donde el alcano se libera. La función del catalizador, como típico metal, es electropositivo, y sí, de alguna forma atrae a los electrones del enlace pi, ¿sí? Entonces, por eso es que se da esta atracción y esta unión, ¿sí? Entonces, ¿por qué la gente quiere hidrogenar al aceite vegetal? Bueno, ahora vamos a ver cuál es el fundamento de esta reacción. Esto es lo que vimos la clase pasada. Este es el ejemplo donde les mostraba yo que los dos hidrógenos entran de la misma cara. Es como que yo acá puedo saber que la molécula se pegó al catalizador desde abajo, y desde abajo es donde entran los hidrógenos que estaban absorbidos sobre el catalizador, ¿sí? Entonces eso es un indicativo de que los dos átomos de hidrógeno entran de la misma cara. Eso es importante porque eso es lo que va a definir la estereoquímica de la reacción. Estereoquímica quiere decir de cómo es la disposición espacial de los dos átomos que están entrando en cada uno de los carbonos. Y acá, si los dos átomos entran del mismo lado, vamos a usar la denominación sin. Si estuviesen entrando de lados contrarios, le diríamos trans, pero acá entran del mismo lado. Por eso es que podemos decir que la estereoquímica de la hidrogenación catalítica es sin. Y cuando cambio el alqueno, en lugar de usar este ciclohexeno, uso una sustancia que se llama estireno, se va a producir la hidrogenación solamente en el alqueno y no en el anillo lateral, ¿sí? Ya vamos a ver por qué en el anillo aromático no es nada fácil que se dé la reacción de adición. Entonces va a preferir siempre la reacción sobre el alqueno y no sobre el anillo aromático. Entonces esta es una reacción típica de alquenos. Y yo lo que les quería mostrar es por qué se les ocurrió, cómo se inventó la margarina, cómo se les ocurrió de alguna forma aplicar esta reacción de la química orgánica para la obtención de un alimento. En el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, nadie se preocupaba tanto de la dieta, del colesterol, y en la casa era muy común consumir manteca, por ejemplo, hasta que se encontró que la manteca era muy rica en colesterol. Entonces comenzaron las recomendaciones de los nutricionistas y de los médicos en general, de que para que la gente no tuviese niveles tan altos de colesterol, lo mejor era dejar de consumir manteca y grasas animales en general. ¿Y qué diferencia hay entre una grasa animal y un aceite vegetal?
La principal diferencia es que la grasa animal está formada por ácidos grasos saturados. Acá en esta lámina ustedes pueden ver un ácido graso de 18 átomos de carbono que forma parte común de nuestra dieta, especialmente cuando consumimos alimentos de origen animal. Por ejemplo, la grasa de fritura que se usa, la grasa de cerdo o bovina, se compone de derivados de este ácido graso que es saturado. Es como si fuese una larga cadena hidrocarbonada que tiene comportamiento como un alcano, ¿sí? Es un material de alto punto de fusión. Yo lo tengo que calentar a 50 grados por lo menos para que se vuelva líquido, ¿sí? Eso es lo que pasa con la grasa que ustedes compran como si fuese un pan de grasa, ese blanco que consiguen para cocinar. En cambio, el aceite vegetal, como ustedes habrán visto, el aceite de girasol, el aceite de soja, de maíz, es líquido. ¿Cuál es la diferencia? La presencia de una o más doble ligaduras, doble enlaces, que tiene el ácido graso. Esa pequeña modificación, que son apenas 2 hidrógenos de diferencia, hacen cambiar totalmente el comportamiento de estas moléculas. ¿Y a qué se debe ese cambio? Bueno, ustedes saben que los puntos de fusión y de ebullición dependen de las interacciones. Acá tenemos la grasa saturada, ¿sí? Es una molécula, fíjense, que tiene una estructura en zigzag y la forma de la molécula es prácticamente lineal. Entonces, cuando una grasa, una molécula de esta grasa, que en este caso es un ácido graso saturado, se aproxima a otro, se van a acomodar de forma de tener una máxima interacción, ¿sí? Recuerden que este tipo de moléculas que tienen toda esta parte apolar, no polar, van a tener interacciones de tipo de dispersión de London. Y cuanto mayor sea esta superficie expuesta, mejor se van a acomodar una al lado de la otra y van a tener una atracción muy fuerte. Eso hace que yo, para que pueda pasar a la fase líquida, es decir, que una molécula se suelte del sólido y fluya como fluye un líquido, yo lo tengo que calentar. Y voy a tener que calentar bastante. Entonces, ¿qué diferencia hay entre esta grasa saturada y el aceite? Que el aceite es líquido a temperatura ambiente. Y eso me está indicando que la atracción que hay entre las moléculas es menor que cuando las moléculas son saturadas, porque estas son sólidas. Cuando vemos una representación de los modelos moleculares, vamos a ver que el ácido esteárico, que es esta grasa, tiene un punto de fusión 70 grados. Quiere decir que es la grasa de cerdo, por ejemplo. Cuando yo la caliento, tengo que llegar a 70 grados para que fluya y se vuelva líquida. En cambio, el ácido oleico, que es monoinsaturado, tiene solo un doble enlace. Ese doble enlace, fíjense que produce un quiebre en la molécula, es como que tiene un ángulo, no es tan recta como la del compuesto saturado. Tiene un punto de fusión 4 grados. Quiere decir que el ácido oleico, cuando yo lo pongo en la heladera tiene una temperatura aproximada de 4 grados, recién ahí se endurece. Y a temperatura ambiente estaría líquido. Ahora, si en lugar de tener una insaturación, tiene 2 insaturaciones, estaríamos en el caso del ácido linoleico. Las 2 insaturaciones son acá y acá. El ácido linoleico tiene un punto de fusión de menos 5 grados. Quiere decir que yo pondría en la heladera y todavía no se endurecería.
pero lo pongo en el freezer, menos 20, y ahí sí sería sólido. Y lo mismo pasaría con el triinsaturado, que es el linolénico, que tiene 3 insaturaciones, 1, 2 y ahí atrás la 3. Es decir, a mayor número de insaturaciones, esa forma se vuelve más irregular y las moléculas se acomodan más dificultosamente para formar un cristal. Y eso hace que el punto de fusión sea más bajo y la molécula se comporte como un líquido, o mejor dicho, la sustancia se comporte como un líquido y no como un sólido. Cuanto más regular sea la forma de esa molécula, más fuertemente van a acomodarse y van a interactuar entre sí y la molécula se vuelve sólida. Una cosa interesante que me llamó mucho la atención cuando empecé a estudiar este tema es ver que estos aceites están en los peces. Cuando uno come pescado, come aceites con un alto grado de insaturación. Pero no todos los peces tienen la misma composición. Los peces de agua fría, por ejemplo, truchas o salmones, que son de lugares con agua muy fría, son los más ricos en sustancias poliinsaturadas. Y eso permite que estas sustancias, los ácidos grasos, que están formando parte no solo de la reserva de energía del pez, sino también de sus membranas celulares, que no se vuelva rígido. Imagínense que si todos los ácidos grasos de las membranas y de las reservas del pez fuesen saturadas, el pez que vive en agua a 2 grados, ustedes han visto muchos lugares que se ven que en el hielo se hace un hueco y abajo en el agua que queda líquida hay peces que están viviendo ahí a esas tan bajas temperaturas. Para que ese pez pueda sobrevivir ahí sin que todo se le vuelva un sólido, sin que todas sus membranas celulares o sus reservas, necesita que sus ácidos grasos tengan una composición diferente que los que viven, por ejemplo, en aguas cálidas, los peces tropicales, porque esos están permanentemente en altas temperaturas y no necesitan tener esa precaución de que sus ácidos grasos sean insaturados. Por eso es que cuando a uno le recomiendan comer ácidos grasos insaturados, uno si busca una fuente de alimento que tenga rico en ácidos grasos insaturados, uno normalmente le recomiendan que coma peces, pero no puede ser un dorado que vive acá en Santiago del Estero con el calor, sino que tendría que ser un pez de agua fría, un pescado de agua fría. Y cuando comenzó esta divulgación de que las grasas saturadas y todas las grasas animales aumentaban los niveles de colesterol, a algún elaborador de alimentos se le ocurrió una innovación que era evitar el uso de grasas animales y reemplazar a la manteca por un producto a base de un aceite vegetal, es decir, que no va a tener colesterol, eso que el Natura dice sin colesterol, ningún aceite vegetal tiene colesterol. Todos son libres de colesterol. Lo que pasa es que Natura lo encontró como una buena propaganda de marketing, pero en realidad ningún aceite vegetal tiene colesterol. Entonces se les ocurrió que si al aceite vegetal le saturaban el doble enlace, se iba a transformar en una grasa sólida, pero que no iba a tener el colesterol que tienen las grasas animales, prácticamente como impurezas que están presentes o en la leche o en distintos productos de origen animal. Entonces se les ocurrió que si al aceite vegetal lo hidrogenaban, se iba a volver sólido como una grasa. Y si lo hidrogenaban tan solo una porción,
iban a poder controlar la textura para que sea untable como es una margarina. Entonces, por eso es que la margarina le llaman aceite vegetal parcialmente hidrogenado, porque encuentran un punto intermedio donde no todos los dobles enlaces se saturan, para que no quede rígido como una grasa de un cebo de cerdo, sino que quede untable en un punto intermedio, como si fuese una mezcla entre la grasa sólida y el aceite. Y ese fue como un descubrimiento en la década del 60, del 70, fue el boom, porque fue como descubrir la manteca saludable. Pero con el tiempo se fue investigando y se encontró que la gente que consumía margarina, tenía también problemas de salud y también tenía niveles de colesterol elevados. Entonces, en la investigación de la bioquímica, de cómo es que se producía estos problemas de salud, problemas cardíacos, encontraron que durante la hidrogenación catalítica, este video que hemos visto de que ocurre a nivel industrial, durante esta hidrogenación catalítica, en el punto donde ingresó un hidrógeno en el carbono, en uno de los dos carbonos del doble enlace, quedó un enlace simple, carbono-carbono, que es susceptible, que tiene la posibilidad de girar y dar la libre rotación de un enlace carbono-carbono. Y cuando da ese giro, y como la reacción es reversible, ese alqueno se puede desorber, es decir, puede separarse del catalizador sin que dé la reacción, encontraron que aparecían productos no deseados que, a pesar de que ellos habían puesto un aceite donde el doble enlace es siempre cis, aparecían grasas trans. Ustedes deben haber visto, porque ahora está como de super moda, el tema de 0% trans, y aparecen los yogures que siempre son de potecitos color verde, como para que uno crea que por ser verde va a engordar menos, o va a ser más natural, y en la realidad la mayoría de los que comemos estos alimentos ni siquiera sabemos por qué 0% qué. 0% no es 0% grasa, es 0% trans. Y la mayoría no sabe qué es cis y trans. Ustedes recién, porque están empezando en la química de los alquenos, yo los estoy torturando con el cis y trans. Y si ustedes le tienen que explicar a su familia qué es cis y trans, es hasta difícil de explicar que una grasa natural, un aceite natural, tiene dobles enlaces con los hidrógenos del mismo lado y los grupos más importantes del mismo lado. Eso sería cis. Y su familia, su mamá, su tía los van a mirar diciendo, ¿y qué? ¿Y qué tiene que estén del mismo lado? Bueno, esta es una grasa cis, un aceite cis, que es la forma natural, el isómero geométrico natural de una grasa. Y solamente se transforma en trans cuando hay como una reacción no deseada, un problema tecnológico, ¿sí? Una falla en la reacción química de transformación en la síntesis de la margarina, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vean 0% en los yogures, en distintos productos, se están refiriendo a eso. Y fíjense que yo creo que nosotros como consumidores somos bastante ignorantes porque somos capaces de comprar el yogur que dice 0% trans y ni siquiera sabemos qué es el 0% o 0% de qué. O si dice 0% trans, no sabemos qué es el trans y lo compramos igual porque es verde y porque el pote tiene frutas y flores y parece muy natural en lugar de parecer algo mucho más, digamos, suculento, como sería una grasa animal.
Entonces, yo acá les quiero mostrar que cuando se hace la reacción de hidrogenación catalítica, una reacción secundaria no deseada es la isomerización del alqueno. Y la grasa natural, que es fundamentalmente cis, todas las grasas naturales son cis, la de los aceites que nosotros consumimos, se está transformando en un compuesto que proviene de esta síntesis, es una reacción artificial realizada por el hombre, y aparecen grasas trans. Y les quiero mostrar que ustedes dicen, bueno, pero yo no como margarina, entonces seguro que me estoy salvando de las grasas trans. Entonces acá les quiero mostrar que el ácido oleico es el que con la hidrogenación catalítica se transforma en esteárico, y el esteárico es la grasa saturada. Pero como reacción secundaria forma el que tiene un doble enlace trans en lugar de el doble enlace cis. Estos numeritos que están acá con un triangulito hablan de la nomenclatura típica de los ácidos grasos, que ustedes lo van a ver seguramente en la introducción a la bioquímica. A mí me interesa nada más que darles como ejemplo cómo la isomería geométrica de estas moléculas le hacen cambiar el estado de agregación en la que se encuentran a temperatura ambiente y también las propiedades de inocuidad, ¿sí? Porque no es lo mismo consumir la grasa saturada, acá tenemos por ejemplo panceta, que es rica en grasas saturadas, mientras que el aceite es rico en ácidos grasos insaturados y todos van a ser cis. Mientras que, acá les pongo la sorpresa, porque ustedes dicen margarina yo no consumo, todos estos alimentos que tienen esta cobertura que parece un chocolate blanco, bueno, estas son las margarinas, pero les quiero mostrar el anterior, si están viendo esta cobertura que dice yogur de frutilla, lejos de ser yogur de frutilla, y esta cobertura blanca que parece chocolate blanco, eso es, si ustedes leen en el contenido de la composición del alimento, dice aceite vegetal parcialmente hidrogenado. Quiere decir que no es solo margarina el alimento que proviene de esta reacción artificial de síntesis donde se endurece. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que este chocolate blanco trucho que tiene la barrita de cereal, en realidad está lejos de ser chocolate. Es aceite, que puede ser aceite de girasol o de soja, al cual le han realizado una reacción química para que se endurezca y me haga creer que es chocolate. Lamento romperles la ilusión de que estaban comiendo algo muy saludable, porque la verdad es que no lo es, ¿no? Bueno, ahora estas son las distintas margarinas, y van a ver que con este boom de que la margarina tenía aceites trans, ahora han empezado a producir con otro tipo de procesos, a partir de otro tipo de reacciones y otro tipo de componentes, otro tipo de margarinas. Les sugiero que ustedes lean siempre la composición de lo que compran o de lo que ingieren, porque es muy importante que seamos consumidores conocedores de qué es lo que llevamos a nuestro hogar como alimento, ¿sí? Si yo les tuviera que decir en qué alimentos están las grasas trans, creo que cuanto más ricas, peores son. Por ejemplo, las medialunas que se hacen con margarina, los nachos de maíz, los pochoclos o las palomitas de maíz, frituras de pollo, las hamburguesas, chocolates. Es como que cuanto más rico parece que es peor. En Argentina, el Ministerio de Salud ha puesto una reglamentación, porque antes estaba
no teníamos ninguna restricción en el contenido de grasas trans de nuestros alimentos. Y ahora han puesto recién en el año 2010, imagínense, 2010, en Europa están desde el siglo pasado, pero nosotros desde el 2010 tenemos un nuevo artículo en el Código Alimentario que los ácidos grasos trans de producción industrial no deben ser mayores al 2% de grasas en los aceites y margarinas destinadas al consumo directo y 5% del total de grasas en el resto de alimentos. Entonces, por lo menos hay una regulación, ¿sí? Porque se ha encontrado que estas grasas trans aumentan el riesgo de enfermedades cardíacas, aumentan los niveles de colesterol, a pesar de que yo no estoy ingiriendo colesterol, le estoy dando la materia prima para que mi propio organismo sintetice colesterol. Y este es mi alimento favorito que les traje yo para mostrarles. Si yo me fijo en la etiqueta, fíjense, tiene 14 gramos de grasas totales por 100 gramos, casi 9,9 gramos en todo el alfajor. Grasas saturadas, es decir, las que no tienen ningún doble enlace, 5,4 gramos. Eso me engorda, pero no me hace tan mal. Pero 0,3 gramos de grasas trans es lo que produce todos estos efectos negativos para la salud que les acabo de mostrar. Y está dentro de la normativa, pero sigue siendo 0,4 por 100 gramos de alimento. No es tanto, pero siendo que es perjudicial para la salud, yo tendría que saber que estoy comiendo algo que causa todas estas enfermedades, más allá de lo que puede ser la obesidad, ¿no? Y Profe, sí. Profe, entonces, en definitiva, digamos, esta elaboración, digamos, de la industria termina siendo, y que da como resultado la grasa trans, termina siendo menos saludable todavía que la manteca. Que la manteca, así es, tal cual. Porque la manteca tenía el problema que aportaba colesterol, pero esta te ofrece la materia prima para que tu propio organismo lo fabrique, así que tampoco es mejor. Y con muchas otras problemas o efectos negativos en la salud, así que peor. Les propongo que ustedes miren su golosina, que si se han acordado de la tarea que tenían que traer. profe, yo tengo el mismo alfajor. Bueno, yo ya me lo comí, así que yo tengo el papel. Este es mi favorito. Y resulta que yo no lo he comido, lo tengo cerrado, y esa información nutricional no la encontraba porque la tapa, esta Claro, tapa, es que son en muy el vivos, los envoltorio fabricantes de está alimentos lo atrás. tapan, tal cual. Sí. Fíjate este que es el alfajón de arroz, que como es de paquete verde, uno dice, ay, este está bárbaro, porque encima parece light, por lo que es verde. Es como una asociación que uno hace de que verde es saludable, porque, y uno se fija en grasas trans y dice 0 gramos, pero en realidad es porque no le ponen los decimales, porque sí, cada 100 gramos tiene 0,3 gramos. 2 monoinsaturadas, 2,6 son las buenas, las poliinsaturadas, y las saturadas, las totales son 24 por 100 gramos, y saturadas de esas son 18. 0,3 no es muy diferente de la anterior, porque todas estas cubiertas que hacen creer que son chocolates son, si uno encuentra algún rótulo que dice de qué es el baño de repostería, dice la mayoría en letra muy chiquitita, aceite vegetal parcialmente hidrogenado. Y yo creo que tengo otra fotito de en alguno, ven en estas letritas muy chiquititas, alguno dice aceite vegetal parcialmente hidrogenado. Tampoco se alcanza a leer, pero sí es importante que ustedes